la teoría de consolidación está desarrollada en suelos saturados. Entonces, para analizar, quiere decir que está 100% saturado. Ahora, para suelos parcialmente saturados, se hace. Muy bien, entonces con esta teoría es que vamos a acercarnos cómo se puede calcular los asentamientos con antelación. Por un lado, por otro lado también el Juárez Vadillo, usted sabe lo que es mexicano, instructor, y bueno, no, llegó a punto, dictó clases ahí. Entonces aquí había estudiantes peruanos en la facultad, y bueno, estaban por la carrera. El ingeniero Villar era el titular de la materia, entonces, según el peruano, uno puede ir a uno y, bueno, si no es pasar clase o aprender, saludando al doctor Juárez Vadillo. Entonces yo he ido, ¿no? Y con un boliviano me encontré en la frontera, paseño, Salguero, y parece que sea de ese campo, pero no he tenido oportunidad. Cuando he viajado a La Paz, he comido en una pensión de un señor que se llama Alcides Franco. Alcides Franco es vallegrandino, es ingeniero civil, es de aquí, y trabaja en La Paz. Y él me dijo que estaban haciendo un estudio de suelos en Pampajasa para la ampliación posiblemente de otra área más, ¿no?, de planta de tratamiento. Usted es del Alto al bajar, del Alto, hay una olla a la derecha, hay una planicie, eso es Alto al Pampajasa. Entonces, me dijo así, charlando, en realidad estaba en suelos. Yo le dije, por tal razón, así. Pues, y ahí me dijo, ¿y quién va a ser? ¿Quién conoce aquí? Va a ser un salveño. Si es el salveño, preguntarle a ese señor que hemos sido compañeros de cuarto en uno y hemos asistido a los, ¿no? O sea, el mundo es chico a veces, ¿no? Ya, listo. Entonces vamos a hacer la teoría de ahora. No sé si el hablante va a venir o no va a venir. Tenía que venir. Pero si no viene, yo les voy a dar una práctica del capítulo anterior que hemos acabado esta mañana. Y no es muy complicado, pero a veces, desde luego, era exámenes, ¿no? Muy rara vez tomamos. Bueno, si no viene, pues yo voy a darles esto, se van a fotocopiar y me van a presentar como práctica. Muy bien. A ver, yo tengo una vez que no trabajo. Muy bien. ¿En qué consiste el ensayo de consolidación? Nosotros tenemos dos aparatos de consolidación. TL Internacional, tenemos el azul, pero hay otro aparato más que está ahí, que no corresponde, no pertenece al laboratorio, sino que es mío. Con estas cuestiones de acreditación, cosas, para mostrar a la gente que nos visita, le pongo otro aparatito más, ¿no ve? Para que vean. Entonces, pero tenemos dos aparatos de consolidación. Como ustedes ya están yendo a hacer sus prácticas de laboratorio, tendrían que acercarse a ver cómo es el sistema, cómo trabaja y cosas. Desde luego aquí algo voy a indicar. ¿Listo? Todo está pensado. A ver, esta es la mesa y bueno, es la mesa donde está fijado con pernos y esta es una palanca que va a tener aquí sobrepesos y esto tiene más o menos una punta así y como hay una distancia de aquí a aquí, como hay una distancia, entonces de acuerdo a su catálogo,
cada peso que nosotros colocamos aquí, por decir 1 kilogramo, entonces aquí se amplifica por 10. En forma esquemática voy a dibujar, ¿no? Muy bien, así, bien. Bueno, esto es el que va a jugar, ¿no? Va a jugar, ¿listo? Entonces aquí va a estar el molde que va a alojar, desde luego esto es en plataforma, y aquí viene, bueno, esto le haremos aquí. Aquí hay 3 perforaciones, entonces hay que saber con cuál perforación amplifica por 10, pero así está montado. Bien, entonces este molde vamos a dibujar así, un poco más grande. Hay 2 tipos de consolidómetro. El consolidómetro también se llama edómetro. Muy bien. Resulta que aquí tiene, bien, aquí va a tener, bueno, vamos a apoyar sobre una piedra porosa, y aquí también otra piedra porosa. Y la muestra haremos con color rojo, es el suelo. Y encima de esta piedra porosa hay una pieza de bronce. Y aquí es donde viene, por decir, una varilla donde se aplica la fuerza. En otras palabras, aquí, de aquí la varilla va a subir ahí y, bueno, no, tal vez este dibujo no se va a ver bien, pero hasta por ahí haré. Y aquí va a presionar. Y desde luego hay otra varilla aquí que va a alojar un extensómetro que va a medir la deformación. Entonces, acá esto está quebrado, ¿no? Hasta ahí de que en vista isométrica es un dibujo artístico que había que hacer, ¿no? Pero aquí es un marco rígido que en realidad va a enganchar junto con esto. ¿Ya? Con aquí va a enganchar y del otro lado va a enganchar. Y desde luego, aquí atrás tiene un cilindro, así metálico también, que tiene un movimiento, así como un rostro. ¿Qué hace eso? Esto tiene peso, aquí también tiene peso, pero nosotros, como 1 kilo, aquí vamos a aumentar, aquí se va a reproducir 10 kilogramos, entonces esto tiene que estar en equilibrio. Entonces, esto al darse la vuelta a este lado, en este sentido, este contrapeso que sirve para equilibrar este peso que existe aquí. Todas esas cosas se van a dar cuenta si ustedes van a ir a observar ahí. ¿Ya? 1. 2. Espero que siga viendo, pero por cuestiones prácticas yo ya no enseño cómo se hace el laboratorio de esto, porque enseñaba incluso cuánto de peso aquí hay que cargar para que nos reproduzca aquí cierta presión. Esas presiones vamos a indicar ahora, generalmente en unidades internacionales, en kilopascales vamos a indicar. Entonces ya sabía, 1. Y además, cada vez que hay este peso, por decir B1, entonces 8 pesos aumentamos aquí, B2, así cada vez. Entonces aquí va aplicamos esa fuerza y además se transmite en forma inmediata. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos representa esas piedras porosas? En el suelo, en los estratos, y además al cavar también se van a dar cuenta ustedes.
en la naturaleza donde hay estratos de arena, esta capa, por decir esta capa es nuestro problema. Entonces, esta es una capa formada por arenas, por gravas o combinación de ellos. Entonces, a través de esto el agua va a fluir con mayor facilidad. ¿No ve? Y como dicen, es un canal subterráneo sin forma en realidad, ¿no? O tubos por donde fluye el agua libremente. Entonces, aquí también va a haber otra capa. Aquí había otras. Ahí tiene su peso este suelo. Desde luego la arena también tiene su peso. Entonces, si nosotros no habíamos aplicado antes una carga aquí, entonces, pero a través del tiempo ha estado actuando ciertas cargas. Entonces, esta capa estaba sujeta a la presión que origina esta capa y esta capa también. Y no solamente eso, a ver, nos adelantamos. Ya. Como estoy haciendo así una introducción, entonces hablaremos más en forma general. Bueno, cosas reales, sí. Yo creo que todo el mundo conoce el mercado Bolívar. Bueno, cuando yo entré a la facultad de cosas estaba en etapa. Esa área antes era más una explanada. Desde luego el piso estaba empedrado y puesto su capita de concreto y tubos había, ¿no? Tubos había y estaban techados, ¿no? Así era ese mercado, pero no puede seguir así. Entonces han construido. Bueno, para construir, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que diseñarse estructuralmente. ¿No ven? Entonces siempre se tiene que hacer el estudio de mecánica de suelos, o geotécnica, tiene que hacerse. Muy bien. No sé quién habrá hecho, qué señor ha debido hacer. Y de acuerdo a eso han diseñado. El nivel freático estaba arriba, ¿no? Como antes. El nivel freático llovía y hasta el nivel freático, si estaba por aquí abajo, subía y aquí. Espejos de agua se ve. El agua que hace con el suelo hace disminuir la resistencia. Muy bien, entonces, si el mercado que estaba construyéndose o iba a construirse tenía exceso de cimentaciones y el nivel freático está arriba, más o menos se sobreentiende que el suelo tiene poca resistencia. Y si el suelo tiene poca resistencia, hay que tener mucho cuidado con las cimentaciones. En vez de tener zapatas, tal vez puede tener fundaciones, vigas invertidas así, con sus losas. ¿Ya? En cimentaciones van a llevar eso. Siempre tiene solución. Tal vez, claro, es una pequeña construcción. Cuando el suelo siempre es desventajoso en su capacidad portante, lo que hacen es pues, fundaciones profundas como es el pilotaje. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Yo creo que era el primer semestre, el segundo semestre, que yo estaba. Y me contratan a mí para verificar esfuerzos. ¿Ya? He ido yo a verificar esfuerzos al nivel de fundación que ya estaba. Bueno, eso ya no hay, por lo menos 3 plantas que tiene. ¿Listo? Entonces, zapatas. Entonces tengo que verificar la capacidad portante de este suelo. Desde luego, agua ya había. Pero resulta que haciendo los ensayos, resulta que la capacidad portante de este suelo, por lo menos en esa zona, eran altas. Más de 3 kilogramos por segundo. ¿Ya? Ahora el contratista que ha firmado para construir eso, yo creo que tenía otras intenciones. Cuando yo he ido y le he presentado el informe, ¿cómo está? Me dice, buenas resistencias, le he dicho, pues, y en plena agua, ¿no? Así, dice, muy bien, y no le ha gustado. Y
usted ha hecho de acuerdo a las normas, desde luego, pues de acuerdo a las normas que conozco de mecánica de suelo. Pero normas bolivianas, no conozco. Tal vez me pudiera facilitar, no tengo lectura. Y él me dice, y el código del hormigón, código de los capaz de colcachar el hormigón es otra cosa y suelos es otra cosa. ¿No ve? Entonces, más bien su intención parece que del contratista era que yo llegue a resultados de capacidad portante del suelo muy bajos. Entonces, el presupuesto que se tenía para construir ese mercado, tal vez en la cimentación no se hubiera ido. Feliz el contratista, ¿no ve? Como él ya firmó el contrato, hace la construcción de la cimentación y después hacen nomás un adendo que se dice para las otras construcciones, o sea, más plata, ¿no ve? Y no le gustó, parece eso, pero ahora ustedes pueden ver al mercado Bolívar baja por la calle Bolívar y antes de cruzar la calle Tejerina, en la esquina sudeste, sudeste, hay un edificio de muchos pisos. No sé de cuánto es, pero yo no he hecho estudio de suelo de este edificio. Pero más bien he verificado en la Tejerina entre Bolívar y la Adolfo Mir. Edificios altos que no son tan altos, pero sí valía la pena verificar esfuerzos. Y también la resistencia me ha dado alto. Entonces, lo que yo ya conocí del mercado, entonces también se estaba reproduciendo. ¿Por qué ocurre en algunas zonas esas resistencias altas? Porque el suelo se ha consolidado. Y los suelos, ¿por qué se consolidan? Para consolidarse la consolidación que sea a un tiempo breve, tendría que tener estas capas, ¿ya? Una vez que se aplican fuerzas aquí, estas fuerzas se han retransmitido aquí, para eso hemos estudiado. Antes no estaban sometidos. Y como hemos dicho también que estos suelos están completamente saturados. Entonces, este incremento de presión hace que hay un drenaje del agua que estaba aquí. Entonces, esa agua se va a otra parte. O sea, hay un decremento de volumen de vacíos. O podemos decir también, también podemos decir aquí, volumen del agua. Podemos decir, bueno, el volumen de vacíos que estaba lleno de agua disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque el agua fluye a otro lugar. Entonces el volumen de vacíos disminuye. Esto puede ser equivalente al volumen del agua. Pero ese volumen del agua se traduce en la deformación del suelo. Y esa deformación del suelo se traduce en los asentamientos. ¿Listo? Muy bien. Eso es. Pero con mayor facilidad es que un suelo que está entre dos capas permeables, el agua, por decir que agua, aquí vamos a hacer un panorama general, ¿no? Por decir, como está totalmente, la teoría es está desarrollada en suelos saturados, quiere decir que todo este suelo está saturado. El nivel freático aquí le podemos poner, o más aquí también. Es el nivel freático. Todo está saturado. Muy bien. Por el incremento de esta presión, fuera del peso que está actuando aquí, que se calcula con presión efectiva, que se suma al incremento de presión en la presión B, entonces hay una disminución del volumen de vacíos por flujo de agua a otra parte, ¿no ve? Entonces eso se va a traducir
a una disminución del volumen del suelo. Y esta disminución del volumen del suelo se traduce en asentamiento. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué he empezado yo a hablar esta simulación que está haciendo aquí? Estas son probetas, aquí estos son piedras porosas, piedra porosa. Y también esta. Entonces esto simula estas capas que están ahí. Por un lado, tal vez es mucho adelantarnos, pero vamos a hablar. Nosotros vamos a definir y decir, por ejemplo, suelos normalmente consolidados. También vamos a hablar de suelos sobreconsolidados. Ya, nos adelantamos. ¿Qué se entiende por suelos normalmente consolidados? Nosotros, al hacer el estudio de suelos o geotecnia, nosotros vamos a encontrar este esfuerzo efectivo, ¿no? Entonces, un suelo normalmente consolidado es aquel suelo que en su vida geológica, el suelo ha sido sometido a esta presión presente, a esta presión efectiva presente. ¿Listo? A eso se llama suelo normalmente consolidado. Una vez que nosotros estudiamos, encontramos esto que está en función, por eso hemos repasado, está en función de los específicos y alturas, ¿no ven? Entonces, un suelo normalmente consolidado es aquel suelo que ha sido sujeto a una presión efectiva igual a la presión efectiva actual o presente. Muy bien, ahora, los suelos preconsolidados son aquellos suelos que han sido sometidos en su vida geológica a una presión mayor a esta presión efectiva presente. Entonces podemos llamar presión de preconsolidación o también con P, también eso. ¿Se entendió o no se? Suelos normalmente consolidados son aquellos suelos que en su vida geológica solamente han sido sujetos a la acción de una presión efectiva a la presente, ¿no? No mayor. Y los suelos preconsolidados son aquellos suelos que en su vida geológica han sido sometidos a presiones mayores a la presión efectiva presente. Y eso siempre nosotros podemos averiguar. ¿Cómo podría haber sido eso? ¿Cómo podría haber sido eso? Geología ustedes van a llevar. No sé, ¿de qué semestre es geología? Octavo creo que es. Ya. ¿Van a llevarlo, ¿O no van a llevar? Tal vez sí, tal vez no, más que prefiero no llevar. Pero lo malo es que aquí hay una falla. Esa materia nos dicta un geólogo. Pero de acuerdo a su concepción, esos señores parece que tal vez no nos dan los temas o tópicos pertinentes o que nos interesan a los ingenieros civiles. Desde luego hay una geología general, pero nosotros también llevamos una geología, nomás también queremos saber toda geología. No soy yo, por ejemplo, he llevado todo un año geología general. Y geología aplicada un semestre de llevado en curso superior. Pero pese a eso, pero es insuficiente. Les hemos dicho al introducir la mecánica de suelos, que está dentro de la geotecnia. La geotecnia comprende la mecánica de suelos, mecánica de rocas y diseño de cimentación. Para la mecánica de rocas, ¿qué es lo que nos pide? Conocimiento de geología, porque después todas las materias lo tenemos. ¿Listo? Y ahora no sé si, bueno, no hablamos siempre de nuestros colegas de ingenieros mineros, por ejemplo, su carrera se llama Ingeniería de Minas, Petróleo y Geotecnia, dicen, ¿no ven?
todas esas cosas abarcarán. ¿Será posible? Digo yo, tengo una interrogación, incluso tienen laboratorio de biotecnia, ¿no ve? Ya, no sé. Yo creo que muy difíciles, pero como en la mención de geotecnia o un ingeniero geotecnista, ¿qué cosa tendría que dominar? Aparte de saber muy bien mecánica de suelo, mecánica de suelos aplicada, mecánica de rocas y cosas, también tiene que saber análisis, cálculo estructural y tiene que saber diseñar cimentaciones. Y para eso hay que ser ingeniero civil, pues. Y los ingenieros mineros se están formando o están en la carrera de minas. ¿Cuándo van a ser ingenieros civiles? Para diseñar cimentaciones, si quieren ser geotecnistas, ¿no? Difícil. Ya, muy bien. Ahora, geología. ¿Por qué algunos suelos pueden ser sobreconsolidados o preconsolidados? Por las siguientes razones. Ustedes saben que nuestro altiplano está formado, y en nos han enseñado, cordillera occidental, nos han enseñado así, ¿no? Pero como la Tierra se ha formado millones y millones de años, que por las lluvias y otros fenómenos meteorológicos, estos suelos han estado así, cayendo así, como una especie de capas. ¿Listo? Por un lado. Pues resulta que ustedes han escuchado que el lago, o que el altiplano era lago interior. Y siempre hay leyendas también, incluso hay una leyenda. Claro, yo quisiera que sea real, que la Atlántida está en el altiplano, y está por la Pampa Ullagas. ¿Quiénes conocen esa región? Pampa Ullagas. Muy bien. Yo no he subido a la colina, pero por ahí he pasado hasta Puerto Avaroa, una población avaroa y fronteriza después de Orinoco, más allí. Pero cuando no estaba asfaltado al otro lado, he ido por Guari, por esos lados. Ahora no conozco esas cosas. Entonces, pero mis ayudantes han dicho, hemos subido al Cerro Ingeniero y me parece del cerro se ve como puerto. ¿Usted ha subido al cerro, cerca de Pampa Ullagas? Sí. ¿Se ve como puerto? Hay cuando días lluviosos. Y tal vez hay también, no sé, tal vez la naturaleza ha hecho o es que el hombre ha hecho, ¿no? Pero yo hubiera querido que es de la Atlántida perdida está ahí, ha dicho un señor que he leído a Platón, os ha dicho, y su teoría, ¿no ven? La Atlántida perdida está por aquí, ha dicho. Bueno, tal vez sea por ahí. Pero no, yo hubiera querido que los monumentos o las cosas de la antigüedad hayan sido dejados como por lo menos los monumentos del Tiahuanaco, ¿no? Del Tiahuanaco hasta ahora sigue siendo un incógnito, ¿no? Desde luego hay cierta teoría. Primero, von Daniken es un señor argentino, parece que es. Tiene unos libros sobre estas tratados, sobre estas cosas. El que dice Tiahuanaco en realidad ha sido construido por los Atlántidas, ¿no? Y ha sido una de la Atlántida perdida, en realidad que se ha hundido, han venido ahí, ¿no? Ellos son los autores de eso, dice. Pero con el tiempo se han extinguido como raza, incluso se han introducido, dice, a la Amazonía, pero como se estaban extinguiendo por esta naturaleza, por la naturaleza humana, hasta se han vuelto gays, ¿no? Muchos de ellos, y se han extinguido, pues, ¿no? Se han extinguido, eso dice una teoría, pero entren ustedes ahora al internet, en YouTube, ahí sale a veces, si que uno quiera, a veces sale, del Tiahuanaco. Alguna vez, bueno, yo les dije, no, que fue a Europa y cosas, siempre he conocido a los jóvenes también. Ellos también han leído. ¿Cuántos años antes de Jesucristo
de cuántos años atrás data la cultura humana y la escritura y la historia, ¿no? La historia, sabes, por definición, comienza cuando se empezó a tener la escritura, ¿no ven? Eso es la historia y después es prehistoria. Muy bien. No sé si ustedes han leído una obra, La lengua de Adán, Bustamante, parece el autor. Es boliviano. El origen del hombre americano está en Sorata, han dicho. ¿Quiénes son de Sorata? Paseños. Nadie. Él escribe eso, ¿no? Yo comenté eso con esos señores. Pero me parece que esa literatura es más de literatura, pues, que una cosa científica, ¿no? Porque generalmente siempre se atribuye que el origen del hombre está en el África, ¿no? Bien, pero la cultura tiahuanacota, dice, sigue siendo una incógnita, data de unos 15.000 años o más, dice. Pero las culturas o las civilizaciones humanas, los sumerios, asirios, que son culturas más antiguas que están en Mesopotamia, donde está Irán en realidad, ¿no? Data de unos 3.000, 5.000 años. Y Tiahuanaco, que trata de que nosotros digamos, a ver, a los europeos, data de 15.000 años. Este señor es un ignorante, no sabe, nos han dicho, nos pueden decir, ¿no ve? Porque la civilización humana más o menos data de 5.000 años atrás, en Mesopotamia. ¿Listo? Pero sigue habiendo incógnita del Tiahuanaco, porque los incas han encontrado ruinas. Peor los españoles, cuando estaban ya encontrando ruinas. ¿Listo? Bien, pero seguramente saben ustedes esto de hablar de la normalmente consolidada y sobreconsolidada. El lago interior del altiplano, el lago Michi. Eso por lo menos dicen, hablen pues con sus amigos que estudian geología o minas. Estudian geología ellos. El lago interior. ¿Qué cosa me han indicado? Un colega, ¿no? Minero, al ir del casco por el camino que ya existe ahora a Sillota, hacia el occidente, es camino asfaltado hacia Tizaini, se cruza el Desaguadero, resulta que al horizonte hay una montaña así, y la carretera está yendo de aquí de Oruro, y así, y se da la vuelta por aquí. Y entonces el Desaguadero está aquí, y aquí otra montaña, y aquí está la joya. ¿No ve? Y me dicen que has debido fijar, me dicen, cuando llueve, se nota claramente aquí un plano horizontal, ¿no? Ese plano horizontal, más o menos, ¿cómo notamos que es un plano horizontal? Porque es una recta. Entonces, si no es así, eso ha sido el nivel del lago interior Michiris. Y el lago, en realidad, que había en el altiplano, una parte del agua se ha ido por la hollada de La Paz y la otra se ha ido hacia el sur. Los restos de esos son, dice, el lago Cupasa, seguramente el lago Ururo, que es reciente formación así, pero no es más. El Salar de Uyuni es resto de ese lago interior. Ya, muy bien. Y desde luego lo hemos dicho una vez pasada, con su origen será que la cordillera de los Andes sigue creciendo. ¿Por qué está creciendo? Porque es una capa sudamericana y una capa de Nazca, una placa de Nazca que se va introduciendo aquí. Hay unos choques entre capas, eso hace de que haya estos terremotos y temblores. Y Chile está sujeto a eso, ¿no? Y tal vez parte de eso también ha ocurrido estos últimos movimientos telúricos que había en Venezuela, Colombia y Perú. ¿Listo? Y nosotros no estamos lejos, no estamos tan lejos. Muy bien, alguna vez de aquí le parece que hemos hablado del terremoto. Muy bien. Por un lado, les he dicho que el agua interior era así. Entonces en el altiplano el agua era así,
mi lado interior. ¿El agua tiene peso o no tiene peso? Tiene peso, ¿no ven? Entonces, estos estratos de suelos que están aquí abajo, entonces han estado sujetos también a otras presiones, aparte del agua, ¿no ven? Entonces, esos suelos se han consolidado, ¿no ven? Si se dice que se ha consolidado, quiere decir que han llegado a tener un volumen de vacíos mínimo, ¿no ven? Por esa razón, como son más densos por la consolidación, quiere decir que tienen mayor capacidad portante esos suelos. Y los suelos que no se han consolidado pues, tienen menos resistencia, pues. ¿Listo? Muy bien. Ahora, como este lago no existe ya, y también es posible que en la meteorología, por ejemplo, por decir, voy a dibujar unas otras capas más aquí, unas capas más arriba. Pero entonces la meteorología, las lluvias y cosas, ha erosionado estas capas, se va a llevar. Y nosotros vemos nomás esas capas. Pero antes han estado sujetos a unas presiones, lo que he dicho, ¿no? Unas presiones efectivas mayores de la que nosotros podemos decir aquí. Averiguar eso. Mayor a eso estaba sujeto. Entonces esos suelos se llaman preconsolidados o sobreconsolidados. ¿Listo? Y claro, con mayor facilidad los suelos se van a consolidar si tienen esas capas permeables arriba y abajo. Las alturas a través del cual se corre el agua se llama altura de drenaje. Bueno, todas esas cosas vamos a explicitar más. Ahora, ¿qué más? Ya, muy bien. Esto borraré. Claro, siempre hay cosas, ¿no? Teoría. Muy bien. Desde luego, geología debemos estudiar. Uno. Y dos, desde luego, no porque estudiemos también cosas así como un milagro va a aparecer. No, otras cosas. Bueno, como son de millones y millones de años, Venezuela, el mar tiene su mar, su petróleo harto, es el mayor petróleo del mundo. Entonces en Bolivia también había formaciones geológicas y por paleontología sabemos que también han habitado muchos animales, la descomposición de esos animales prehistóricos y otros factores más que concurren a la formación del petróleo. ¿Por qué no puede haber petróleo? Pero nos falta averiguar, pues. No tenemos ciencia. Ahora en medicina, por ejemplo, nosotros nos hacemos la cartomografía, ¿no? De la cabeza, de otras partes también, ¿no ven? Y a través de eso, entonces nos pueden decir, tiene mal aquí. Entonces los suelos también se hacen lo mismo. Pero y nos falta pues esa tecnología para que podamos entrar nosotros hasta adentro. Bueno, de acuerdo a la información que yo tengo más o menos, no soy ingeniero petrolero, ¿no? En el oriente están por decir 400 metros a 600 metros sobre el nivel del mar. Pero de este nivel parece que nomás entran 10.000 metros a tal vez 12.000 metros para explotar gas o petróleo. ¿Lo ven? Y cuesta plata. En el altiplano, ¿a cuánto se encuentra? ¿Usted sabe? Díganlo, si no sabe. Le voy a considerar que es ignorante. ¿No? ¿Y usted? 3.700. 3.000 y 3.700. 3.700. Esa cultura debemos tener, ¿no? Y cabalmente, anoche nomás casi he verificado, 3.707, va a decir en la estación, metros sobre el nivel del mar. Entonces, a estas profundidades que se perfora en el oriente, esto más habría que perforarlas para ver si hay o no hay, ¿no ve? ¿Listo? Pero es cuestión de nosotros. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? No tenemos tecnología. Plata tampoco para comprar. Entonces parece que nos falta mucho eso, ¿no?
Ya, muy bien. 600 metros sobre el nivel del mar, eso se perfora esto, ya. Así que con esto terminamos. Ya, muy bien. Vamos a seguir. Así, hay moldes que ahora, nuestros moldes para consolidación de nosotros son pues pequeños, pero están estandarizados también, no solamente yo creo que para investigaciones muy minuciosas, seguramente en Estados Unidos o en países europeos, tienen unos moldes. Estos moldes tienen un diámetro de, uno tenemos un diámetro de 2 pulgadas y el otro es 2 por 2 pulgadas. Y desde luego las alturas son de 2 centímetros o 20 milímetros. Así nomás son los moldes. Ya así lo van a ver. Bien. Los edómetros tienen los moldes. Voy a borrar esto. Este edómetro que tiene esta clase de alojar la muestra aquí está la muestra, está aquí apoyándose en una piedra porosa y abajo arriba también tiene una piedra porosa, a través del cual con la presión el agua drena. Esto desde luego también está en otro recipiente con agua, que hay agua. El otro es de esta forma. Resulta que la piedra porosa está al interior, y la muestra de suelo, desde luego aquí también la piedra porosa, y aquí la pieza de bronce, donde va a descargar un émbolo así, y donde se va a descargar una P. Y esta P, que es una fuerza, a través de esta placa de bronce se va a distribuir como presión. ¿No ve? Ahora, aquí está la diferencia. No tenemos esto nosotros. Aquí está el suelo. Está el suelo así. Entonces, desde luego, aquí está alojado en un recipiente con agua aquí, por eso se hace en condiciones saturadas. Este tipo de consolidómetro que tiene este molde, aquí el suelo se está sosteniendo con las paredes, aprovechando la fricción. Y desde luego, esto también tendría que ser así. Entonces, el anillo no está descansando sobre esta pieza de piedra porosa, como aquí, sino que está al interior. Entonces el suelo se sostiene a través de la fricción. Entonces esto se llama consolidómetro de anillo flotante. Y entonces el de arriba, consolidómetro de anillo flotante. Bueno, muy bien. Entonces, antes de entrar al gráfico, trataremos de hacernos entender. Resulta, antes o después, nosotros montamos así aquí y vamos a tener una primera fuerza. Bueno, introducimos, pero estas cosas no tenían. Esta fuerza, ¿cuánto tiempo lo tenemos nosotros cargado? Un tiempo de 24 horas a 48 horas cargada con esta presión. Entonces, esta carga origina presión aquí en el interior. Esas presiones hacen que el agua que está aquí drene. Como el volumen de agua se va a perder, es igual al volumen de vacíos que ha disminuido.
Y cualquiera de los dos que son iguales se traduce en la disminución del volumen total de la muestra. Y esa disminución del volumen de la muestra se traduce en el asentamiento. Muy bien. Nosotros, esta carga decía que lo tenemos 24 horas o 48 horas. El cambio de presiones que debemos realizar, por lo menos de acuerdo al manual de moles, debemos cambiar 8 presiones. 8 presiones. ¿Se imaginan ustedes? Por 24 por 8 son 8 días, ¿no? Cargar nomás y leer sus deformaciones. Entonces es un ensayo muy moroso, ¿no ve? Peor todavía si se tiene 48. Pero no tenemos pues una muestra nomás que ensayar en un estudio geotécnico en una construcción. Tal vez son varias capas de suelos, ¿no ve? Que son plásticos, entonces tenemos que hacer varios ensayos de consolidación. Entonces necesitamos toda una batería de consolidómetros para hacer estos trabajos. Claro, por cuestiones didácticas nosotros tenemos, bueno, menos mal que tenemos ya 2 consolidómetros, ¿no ve? Pero tal vez con eso, con un poco de paciencia, también ya se puede hacer ensayos de consolidación para ver cuánto se va a sentar. Ya, muy bien, pero me acabo de decir una cosa. Bien, primero, ya, ¿cuáles son las presiones? Aquí, presiones, anótense eso, 25 kilopascales, 50 kilopascales, 100 kilopascales, 200 kilopascales, 400 kilopascales, 800, 1600 kilopascales. Ahora, ¿tienen idea ustedes cuánto es la presión de estos kilopascales a kilogramos por centímetro cuadrado? ¿Cómo tú tienes idea? No. ¿Alguien? Nada. En forma aproximada, estas son presiones. Son newtons o 1000 newtons sobre metro cuadrado. Para kilogramos por centímetro cuadrado, lo único que tenemos que hacer es para tener idea. No es exacta, pero ustedes pueden comprobar 0,25 por 100 dividimos, entonces esto es aproximadamente eso. ¿Listo? Estas presiones ya tienen que anotarse. ¿Listo? Por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que hay que destacar? Dice que las presiones hay que aumentar en progresión geométrica, dice. Sabemos progresiones geométricas. Entonces la razón es, resulta que podemos hacer entre estos dos, 400 menos 200 entre 200, la razón es 1, o progresión, ¿listo? Así se justifica, ¿listo? Pero también hay otras presiones que se pueden cargar para suelos muy, muy plásticos, ¿no? Y siempre depende, yo creo, para hacer un ensayo de la experiencia que tiene el laboratorista. Bien, estamos en un país que, si bien en conocimiento estamos avanzados, cosas, pero otros ni por noción conocen esta parte de la teoría. ¿Listo? Entonces, otra serie de presiones, un momento, Luz, por favor, a ver, para que yo no me pase, otra serie de presiones, para más sensibles, entonces vamos a anotar 5, 10, 20, 40, 80, ¿sí? ¿Está bien? Sí, 160, 320 y 640, también kilopascales. ¿Listo? Y también tiene
según la teoría, a medida que nosotros vamos a cargar una de estas presiones, por decir la primera presión, esa presión se está aplicando aquí. Con el tiempo es que se va a asentar o modificar la altura. Entonces tiene sus tiempos a los cuales nosotros tenemos que leer. ¿Esos tiempos cuáles son? Los tiempos son a un tiempo cero al 0,1 de minuto, punto y coma, al 0,1 de minuto, 0,25 de minuto, 0,5 de minuto, punto y coma, 1 minuto, punto y coma, y después de eso, 2, 4, 8, 16, bueno, después de 8 casi se salta a 15 para que esté redondo, 15, 30, 60 minutos, así. ¿Hasta cuándo? Hasta las 24 horas o 48 horas. Hasta ahí tenemos que leer. ¿Qué estamos leyendo? A estos tiempos, nosotros estamos leyendo las deformaciones. 1, 2, 3, así, 4, 5, 6, 7, así que estamos haciendo. ¿Listo? Estamos leyendo las deformaciones. Como se está achicando, no está creciendo aquí. Entonces nosotros vamos a orientar en ese sentido. Las ordenadas nos van a representar las deformaciones. Y los tiempos vamos a indicar en escala logarítmica en las abscisas. Muy bien, pero aquí un poquito, a ver, para ordenar un poco, y vamos a seguirlo más con esto, pero ordenaremos un poco aquí. Estamos hablando de asentamientos. Estos los asentamientos, anótense, pueden ser asentamiento inmediato. Son aquellos que pueden presentarse con cualquier contenido de humedad. Estos asentamientos pueden ser calculados por la teoría de la elasticidad, tarea. Hay unas 2, 3 fórmulas para calcular asentamientos por elasticidad. ¿Han entendido? Unas formulitas de Bézi. Esta es nuestra bibliografía. Bézi tiene algunas fórmulas. Whitlow también puede tener algunas fórmulas para calcular asentamientos en el rango elástico. Estos asentamientos pueden estar en las arenas, en las gravas, porque no están, tienen, digamos, mucho volumen de vacíos y por el peso entonces se van a asentar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, punto aparte, asentamiento por consolidación primaria, que después vamos a explicar con lo que ya nos hemos adelantado. Asentamiento por consolidación primaria, coma, es aquella que se presenta a consecuencia de expulsión del agua, del volumen de vacíos en suelos finos saturados. Pero bueno, esto aclaramos, ¿no ve? ¿En qué suelos se presentan la consolidación? Hemos dicho en suelos plásticos, ¿no ve? Muy bien. Otro punto aparte, asentamiento por consolidación secundaria. Es el resultado del efecto Creep. Ustedes no han llevado todavía hormigones, tal vez por lecturas en teología del concreto ya han llevado el efecto Creep. El efecto Creep se denomina en realidad a la deformación plástica del concreto. ¿Ya? ¿Qué es la deformación plástica del concreto? O también en cualquier material.
que las deformaciones continúan sin incrementar los esfuerzos que actúan. En otras palabras, yo creo que dibujar, aunque sea tiene veces esta partecita, esto vamos a decir esfuerzo, y aquí eso, deformación. El acero dulce tiene una recta, pero después de eso viene así y se rompe ahí. Y resulta que aquí el rango elástico termina ahí y empieza el rango plástico. Resulta que aquí hay proporción entre la deformación, hay proporción entre la deformación y el esfuerzo. Elevado son resistencias de materiales. Y resulta que en el rango plástico el esfuerzo aquí sigue lo mismo, pero resulta que la deformación ha continuado. Yo creo que eso es más objetivo. Entonces, esta consolidación secundaria resulta del efecto creep del suelo o deformación plástica del suelo que se prolonga durante algún tiempo, luego que los excesos de presión de poros, o la presión neutra que nosotros llamamos también, se ha disipado, bajo un esfuerzo efectivo constante. Eso es lo que se produce. O sea, ya está actuando el esfuerzo, pero no incrementa el esfuerzo, pero la deformación sigue. Entonces, esa es la parte de la consolidación secundaria. Muy bien. Ahora, siempre puede haber supuestos. En alguna partecita escriban, antes de dibujar, lo que nosotros hemos adelantado aquí. Supuestos. Dice, el suelo se encuentra saturado. ¿Cómo? Y esto anotamos nomás como complemento. En suelos parcialmente saturados se pueden obtener los asentamientos, pero la predicción de tiempo es nada confiable. Ya, muy bien. Otro punto aparte. El agua y los granos del suelo son incompresibles. El agua y los granos del suelo son incompresibles. O sea, no se pueden comprimir. Otro supuesto. Existe una relación lineal entre la presión aplicada y el cambio de volumen, entre paréntesis, todavía esto no sabemos, pero más adelante vamos a ver, se llama coeficiente de compresibilidad. El coeficiente de compresibilidad se escribe así. A sub B es la relación de vacíos sobre la variación de presión. O también P podemos usar, pero mucho mejor Brajadas usa más sigma que P. ¿Ya? Bien, otro supuesto. El coeficiente de permeabilidad es constante in situ. Estamos diciendo, el coeficiente de permeabilidad es constante in situ, aunque no así en el laboratorio. ¿Qué implicaría que se presentaría un error en el cálculo del tiempo? ¿Qué implicaría un error en el cálculo del tiempo para el cual se presentaría el asentamiento? Otro supuesto. Se tendría que mantener una temperatura constante, preferible igual a de la obra, un cambio de temperatura de 10 grados, 20 grados centígrados. En el campo de laboratorio ocasionaría un cambio de viscosidad del agua alrededor del 30%. La viscosidad está en función de la temperatura, ¿no? Muy bien. El agua tiene un movimiento, ¿no ven? El supuesto dice, se cumple la ley de Darcy. La ley de Darcy dice que la velocidad es igual al gradiente dinámico por la permeabilidad.
Es la fórmula de Darcy. Muy bien, otro. La consolidación es unidimensional, o sea, en una sola dirección, ¿no? Yo creo que con el gráfico ya nos estamos viendo, porque, a ver, generalmente los moldes, estas exteriores de nosotros, por ejemplo, es de bronce, y la presión es vertical. Entonces no quiere decir que esa presión le va a modificar a los lados laterales al molde, que es metálico. Y tampoco esa presión va a alcanzar para modificar cuando el anillo es plástico, por ejemplo, y transparente y liviano, ¿no ve? Para que trabaje a fricción. ¿Listo? En otras palabras, parece que aquí no se nota mucho. Éxito, como es flotante, lo que queremos decir es que el anillo que le está bordeando o que le está guardando a la muestra, aquí está así, así, y el anillo mismo se está sosteniendo por fricción, suelo y así. Pero esto nosotros no tenemos. Y liviano tendría que ser, ¿no? Bien. La consolidación es unidimensional. Se cumple en laboratorio y parcialmente in situ. Realmente, eso no más es tomar en cuenta. Último supuesto. Las muestras son sin perturbar, o sea, muestras sin alterar. Muy bien. Nosotros sabemos que si esta muestra, por ejemplo, está a esta profundidad, está sujeto a cierta presión, ¿ve? Está sujeto a cierta presión. Sigma prima sub 0. Esta muestra, liberamos con cualquier sistema de muestreo, entonces resulta que esta muestra que hemos sacado de abajo solamente ya está sujeto a la presión atmosférica. Pero la presión atmosférica nosotros podemos considerar incluso nulo. Entonces, para el ensayo de consolidación, esta presión a la cual está sujeto hay que simular. O sea, antes de empezar el ensayo, aquí debemos cargar una carga sub 0, por decir, para simular la presión a la cual estaba sometida la muestra. ¿Listo? Y desde luego hay algunos consejos. Saúl Valle Rodas dice, por ejemplo, incrementar la presión inicial 0,25, anótense, kilogramos por centímetro cuadrado. Boles dice, podemos añadir 15 kilopascales a 30. Muy bien. Aquí nosotros estamos diciendo que el ensayo de consolidación se realiza con muestras inalteradas. ¿No ve? Es una verdad parcial. Se tendría que hacer ensayos de consolidación, por ejemplo, en la construcción de presas. Ustedes saben que las presas se construyen capa por capa, capa por capa, capa por capa. Y cada vez la presión sobre estas capas iniciales está aumentando. ¿No ve? Para no tener problemas en la construcción de la presa, incluso nosotros tendríamos que hacer en este caso ensayos de consolidación de esta parte para saber cuánto se va a sentar con el peso de estas otras capas. Porque vamos a hacer, hay presas más de 130, 140 superficie, ¿no? ¿Ustedes se imaginan? Suelos. Es impresionante en realidad, no sé si hay que contar a presa. Yo he visto solamente de 30 a 35 metros
de altura de la presa de tierra en el Valle Alto de Cochabamba. Pero es impresionante. Y eso es 30-35 metros más. ¿Y qué será más de 100 metros? ¿No ve? ¿Listo? Uno, por un lado. Y por otro lado, eso capa por capa se está construyendo esto. Entonces, la presión se está aumentando aquí. Entonces, tendríamos que calcular por consolidación cuánto se van a sentar estos suelos que ya están en las capas de abajo. Entonces, ¿cómo hacemos? Esas capas van a ser construidas con la compactación que ya hemos llevado en suelos 1. Entonces nosotros hacemos una muestra remoldeada bajo esos estándares y podemos hacer nosotros el ensayo de consolidación. ¿Listo? Cuidado que se olvide cuando nos toque hacer una presa de tierra y otras cosas. ¿Listo? Hay que tomar en cuenta las cosas. Bien, ahora, no sé, depende de la hora, porque ahora ya entramos a la materia mismo, a la confección de la curva, y desde luego de ahí empieza ya a, digamos, a tomar en cuenta todos los datos. ¿Qué hora tienes? Menos 10. Menos 10, a 10 minutos tenemos. Listo. En forma rápida vamos a hacer. No sé si toma el gráfico, cómo vamos a hacer, pero la adelante siempre está bien. Bien. Hacemos entonces así. Aquí logaritmo de tiempo. Esos tiempos que he puesto. Y aquí la deformación hacia abajo. ¿Listo? Hay que venir a clases. A veces les preguntamos de algunos ensayos y cosas, grafiquen y saquen estos parámetros, por decir. Se pierden en hacer el gráfico, pero para eso sirven las ayudantías, las prácticas que se hacen. Y también tienen todo el derecho de preguntar. Muy bien, la curva que sacamos es de la siguiente forma. Una curva, así es. ¿Ya? Resulta que nosotros aquí se hace una recta. Alargamos esa recta. Hagan una hacia esto, si no. Y aquí también una recta aquí. Vamos a hacer. Prolongamos. Aquí hay una intersección. ¿Lo ven? A partir de esta intersección, esto es uno de los métodos. Hay otro método más. Resulta que trazamos una horizontal. Entonces quiere decir que hasta aquí se ha realizado la consolidación primaria. Y de aquí hacia allí se ha realizado, puede ser que se presente la consolidación secundaria. Y desde luego aquí, como está aquí logaritmo de tiempo, entonces aquí podemos decir con U o con D 100%. O sea, pero su tiempo, podemos averiguar ahí. Consolidación de 100% para esa presión. Pero resulta que esto está en logaritmo. Logaritmo de 0 más finito, ¿no ve? Entonces, ¿cómo es el método que se emplea para decir dónde empieza? Además, aquí con D o con U, esto es la consolidación 100%. Entonces, escriban esto, anótense. En esta curva, nosotros tenemos que
localizar un punto de menor radio de curvatura. O sea, más curvita sí tiene que ser, ¿no? Entonces, nosotros, cuando yo por decir aquí, no puedo exagerar un poquito. Así, listo. Para mí es esto, por decir. Este punto, ¿ya? Y voy a bajar en forma vertical. Al bajar en forma vertical, yo voy a encontrar un valor T1, voy a leer, que está en logaritmos, pero en este tiempo ya voy a leer. ¿No ve? Luego se encuentra un T sub 2. Un T sub 2 que es igual a 4 veces T1. ¿Listo? Y se sube. Ahora esto se sube. Entonces aquí hay un punto de intersección con la curva. Resulta que trazamos una horizontal aquí y encontramos este segmento. ¿Lo ve? Encontramos ese segmento. Ese segmento le llevamos hacia arriba. Entonces por aquí. Y trazamos una horizontal. Ahí es donde empieza la consolidación 0% o T sub 0. ¿Listo? Muy bien. Las ordenadas están en escala aritmética, ¿no ven? Quiero la consolidación del 50%. Entonces saco la mitad de esto. Ya. Entonces de aquí voy a trazar una recta horizontal hacia la derecha. Voy a encontrar una intersección aquí con la curva y voy a bajar. Entonces este punto corresponde a una consolidación a un tiempo de 50% de consolidación. Pero resulta que esta curva he trazado para una presión, bueno, con sigma y o PI, puedo decir. Por decir ahora sigma 1, por decir, o P1. Pero resulta que aquí hay por lo menos 8, ¿no? Si no es más. ¿Lo ven? Entonces voy a tener curvas en ese número. ¿Quién será? Todavía no es las 6. 4 minutos. Muy bien. Espero que me estén entendiendo, porque aquí es donde se pierde. Les damos una preguntita de estos, ya no saben cómo graficar. Les damos todo en escala logarítmica, todo ya impreso, todo, pero les dejamos pues que pongan la escala, incluso una escala nomás, porque la escala de tiempos ya está establecida. La única cosa es establecer la escala esta de tal forma que pueda salir curva de esta forma, donde se pueden distinguir esos puntos particulares. Ya, muy bien. La pregunta era esta. Aquí, este tiempo T, 50, si estoy haciendo, por decir por 1, me va a salir un T50, 1. Si voy a hacer con una presión 5, por decir, esta presión 5, entonces una T50, 5. ¿No ve? O sea, los T50 va a ser diferente. Hay un coeficiente de consolidación que está en función del factor tiempo, es solamente para, desde luego vamos a llegar a esto, altura de drenaje, esto al cuadrado, y sobre tiempo. Esto es C sub P, se llama coeficiente de consolidación. Hay varios parámetros que vamos a llevar, entonces hay que hacer su formulario, ¿no? Tiene que complementar su formulario 1 con el formulario de su 2. ¿Listo? Muy bien.
Resulta que aquí ya podemos manejar tiempos. ¿En cuánto tiempo se va a consolidar un porcentaje? El 100% de consolidación primaria. Con esta fórmula es que nosotros podemos calcular, pero en base a este coeficiente. Pero este coeficiente siempre es aplicado el tiempo T sub 20, T sub 50. Pero se han dado cuenta aquí que el T sub 50, a cada curva que dibujemos así, con diferente presión, esto es particular de esa curva, ¿no ve? Ya, corolario. En realidad, el coeficiente de consolidación en un suelo solamente se mantiene constante para una presión. Entonces, si para ese mismo suelo, por ejemplo, aplicamos otra presión, el coeficiente de consolidación que tenemos para una otra presión no se puede aplicar. Ya, ese es el corolario. O sea, para diferentes presiones tienen diferentes coeficientes de consolidación los suelos. No es constante, aunque el suelo sigue siendo el mismo. ¿Listo? Ya estamos quedando hasta aquí. Resulta que algunos ensayos no pueden llevarse siempre hasta el final, parcialmente. Entonces hay otro método, parece que es de Arthur Casagrande. Ahí en el manual de varias se me va a dar hasta. Entonces, aunque no esté explicado muy bien, pero esto está con la raíz cuadrada del tiempo t. Y desde luego aquí sigue habiendo deformación y los puntos van haciéndose así. Esto es raíz cuadrada de tiempo, ¿no? Entonces, la curva esta podemos representar así. ¿Está? Resulta, dice en realidad, aquí, en la parte de aquí que tenemos rectilíneo, una recta podemos alargar aquí, va a ser 0, dice. Y a 0,5, dice eso, 0,5, ya, pero vamos a poner la próxima. A 0,5 de aquí, no, esto se alarga así, y estamos en este tiempo, ¿ya? Entonces se incrementa, dice, un 15 raíz cuadrada de t. Entonces otro punto vamos a encontrar ahí, ¿no ve? Como en este caso, 4 veces t hemos encontrado esto, 15 veces raíz cuadrada. Entonces, con otro color, este punto, unimos con este punto. Resulta que esto es el U para nosotros 0% de consolidación. Y resulta que esto es solamente una consolidación del 90. Entonces, para el 100% tenemos que hacer una interpolación. ¿Listo? Está en el manual de Boles. ¿Listo? Ustedes van a hacer laboratorio, ¿no? Y yo les aconsejo nomás que tengan ese manual de Boles del laboratorio. Está ahí. ¿Listo? Eso es el otro método. Igualito vamos a tener los tiempos. O sea, diferentes curvas igual para esto. ¿Listo? Bien, eso sería, digamos, por ahora. Vamos a seguir avanzando. Más cosas, vamos a avanzar, más cosas. Y después vamos a llegar a, como ya vamos a tener información, entonces ahora sí podemos calcular el asentamiento por consolidación, vamos a decir. ¿Listo? Uno, por un lado. Y por otro lado también vamos a decir, vamos a estudiar también esta parte, y en cuánto tiempo es que se va a asentar todo. Uno, por un lado. Y desde luego, en cuánto tiempo se va a asentar un tanto por ciento del asentamiento total. ¿Listo?
Ahora, unos 2 minutos más, les contaré de Juárez Vadillo. Resulta que aquí en Bolivia, como también en México, ellos tenían una consultoría que estaban haciendo. Ustedes saben, digamos, que México está sobre unas... actual cosa sobre antiguo Tenochtitlán está. Entonces hay lago, con nuestro lago que existe aquí en Uruguay. No sé si ustedes se han fijado, si son detallistas, salimos de nuestra ciudad universitaria un poquito y vamos allá, aunque han sido por el pavimento por ahí, ¿no ve? Por lo menos hasta Toledo. Hay una infinidad en el pavimento rígido de fisuras, desde luego con la arquitrancia rellenada. Yo no soy pariente, ni mi amigo, ni colega, ni Doria Medina. Doria Medina es el que ha preparado el concreto. Como era dueño de su voce, una planta de concreto instalado y la resistencia está bien. Entonces no se puede achacar y decir, han tomado el pelo al vender el concreto, no. No, se debe a otros factores. Uno, asentamientos del suelo. Uno, tal vez mal uso también de suelo también. Desde luego, un suelo no adecuado. A ver, ¿por qué? Hay que tener cuidado, ¿no? Por decir, nosotros ya sabemos el ensayo de compactación. Muy bien, aquí tenemos las humedades en las que puede hacer. Si el suelo no está dentro de los parámetros con sus índices de plasticidad, por decir que está fuera de eso, o sea, por encima de eso, quiere decir que se va a contraer. ¿Cómo compactamos nosotros? Con contenido de agua, ¿no ve? Que sirve como lubricante. Pero nuestro clima y cosas, esa agua con la cual hemos compactado, permanece con esa humedad siempre o no, pierde, ¿no ve? Entonces, al perder humedad es posible si el suelo no está dentro de los parámetros. Es un mal suelo con un índice de plasticidad superior a lo que se recomienda, entonces va a haber contracción del suelo. Entonces, contracciones del suelo son unos volúmenes pequeños, ¿no ven? Pero de tanto que actúa la carga al pasar, repasar y cosas, esos pequeños volúmenes o vacíos que ha creado, han creado pues vacíos y se ha roto el concreto. Por un lado. Y desde luego estas fisuras también pueden presentarse porque los módulos de las losas son grandes. Entonces, cuando se dilata, se expande, ¿no ve? Pero tal vez al contraerse ya es difícil recuperar su dimensión original. Entonces, si las dimensiones son grandes, entonces debido a eso también puede haber estas fisuras. ¿No ve? Y a todas estas cosas ustedes tienen que solucionar. ¿Listo? Claro, son nuestras primeras carreteras pavimentadas, todo, entonces estamos aprendiendo también. El altiplano es una cosa particular en concreto, no es como en el valle o en el llano, en concreto que se maneja en el altiplano. O sea, hay que nomás tener conocimiento. Hay pero menos fallas ya de Potosí hacia Tarija, con estas cuestiones de viajes de estudios que hemos ido, ¿no? Como estamos yendo en viaje de estudios en nuestra flota, pues vamos. A ver, pare, vamos a ver aquí, ¿qué ha pasado? A veces hay, a veces no hay, ¿no? Entonces, pero ya se ha mejorado. Es que estamos conociendo, pues. Y si no conocemos, ¿quién va a venir a decir, oye, cuidado, bolivianitos, que se equivocan en esto, ustedes tomen en cuenta tal cosa? ¿Alguien viene a decir eso? Nadie, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que encarar esas cosas. Ya, listo, vámonos.